Bien, pues en estos días se está escuchando mucho acerca de crisis de abastecimiento, ¿verdad? Estábamos leyendo, pues no sé si era ayer o un día de estos, de que hay gobiernos, bueno, algunos ya llevan varias semanas, que están hablando de las crisis energéticas, de las crisis de transporte y como consecuencia, pues la falta de abastecimiento. Faltan productos en algunos lugares. Hemos visto en Inglaterra como había un desabastecimiento de petróleo o de gasolina, de gasoil, y cómo la gente pues se tenía que volcar a las gasolineras para repostar y guardar. Esa noticia ha estado en las últimas semanas, ¿verdad? Pero más y más países están advirtiendo a sus ciudadanos que sí, que hay una crisis de transporte, hay una crisis de movimiento, ¿no?, de productos, y que se hace necesario el prevenir, ¿no?, ser un poco precavidos, por lo menos, ¿no? Así que eso siempre es conveniente, tener un poco guardado. La prevención es un tema pendiente porque estamos acostumbrados a vivir muy al día, ¿no? Y no está mal vivir al día porque la mayoría de los ciudadanos en el mundo no tienen para guardar y tienen que hacerlo necesariamente porque no tienen otra posibilidad. Ahora, en los lugares donde hay más abundancia y sí hay más posibilidades, entonces también es sabio pensar en eso, pensar en guardar para uno y para otros, pensar de forma generosa, de manera que tengamos en cuenta a los que no tienen y podamos ser de bendición también en momentos de escasez, momentos de crisis. Yo creo que Dios, en su fidelidad, nos ha hablado extensamente en su palabra acerca de crisis, a veces de abastecimiento. En la palabra de Dios encontramos momentos de hambre, momentos de sequía, momentos de guerra, momentos de enfermedades, plagas, y todos ellos, todas esas crisis están asociadas, sin duda, están asociadas a la falta de alimentos. ¿Por qué? Porque en una guerra las cosas se paralizan en muchos sentidos. Y lo mismo ocurre si hay una plaga, una enfermedad, una pandemia que se extiende y que llega a paralizar muchos servicios, ¿verdad? Muchos aspectos de la sociedad. Se quedan paralizados debido a esas crisis. Como digo, la palabra de Dios es fiel en mostrarnos que esos tiempos llegan. Podemos decir que a lo mejor es algo cíclico. Quizá alguien que lleve muy en cuenta los acontecimientos, las crónicas, pues lo tenga eso más claro. Pues mira, cada siglo hay una crisis de esto o del otro, o cada X años. A veces es así, a veces es, como digo, cíclico. Y entonces uno puede prever con cierta antelación. A veces no, a veces nos sorprende. Y si nos sorprende, es mejor tener en cuenta que puede pasar. La prevención siempre es mejor que el remedio de última hora. Dios nos quiere enseñar eso. Hay una medida de prevención que está en nuestras manos. Como teniendo la mentalidad
Hay países en los que la prevención se ha convertido, vamos a llamarlo así, en un hobby. Los llaman preparacionistas. Gente que está siempre preparada para un evento grande, para una crisis fuerte. No sé hasta qué punto, bueno, si tienes ese hobby, ese deporte, como lo quieras llamar, pues está bien. Pero no sé hasta qué punto eso sea tan necesario. Lo que sí es necesario es estar o ser sensibles a los tiempos, a los cambios en todo, en la economía, en cualquier crisis que pueda venir. Tenemos que, como cristianos, tenemos que estar atentos a las señales de los tiempos. ¿En qué tiempo estamos? ¿Qué cabe esperar? ¿Qué puede venir? ¿Qué puede fallar? Y nosotros tenemos además la palabra de Dios, tenemos la Biblia, y con la Biblia en mano podemos estudiar muchos casos de crisis. Las crisis a veces son personales, una persona que se arruina o una persona que pierde el trabajo y momentáneamente no tiene, puede tener una familia, incluso una familia grande, y de momento se encuentra en una grave crisis. Puede ser personal o puede ser familiar. Quizá está en un lugar donde escasea el trabajo. Y por eso hemos visto grandes movimientos de emigración o de migración, precisamente por eso, y los hay en la tierra. Gente desplazándose de unos lugares a otros por la escasez, porque no hay trabajo, porque no hay economía, y porque hay familia y hay necesidad. A veces es así. Otras veces las crisis pueden ser más amplias, pueden ser crisis nacionales. De una forma u otra tenemos que estar sensibles para ver qué puede acontecer, ya sea a nivel personal, a nivel familiar o a un nivel más grande, como el nivel nacional. Siempre las ha habido. Pero ahora tenemos grandes amenazas delante nuestro. ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo muy especial, en un tiempo diferente. Los que estudiamos la palabra de Dios, los que analizamos ciertas escrituras como Apocalipsis, pues vemos que efectivamente nos estamos acercando a mayores crisis. Ahora, ¿nos podemos preparar o no? ¿Podemos estar pendientes o simplemente pues no hacerle caso? Yo creo que si lo sabemos es porque Dios nos está permitiendo tener conocimiento y prepararnos. Otra cosa es si nos sorprende y si no lo sabemos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, tenemos que confiar en Dios. Siempre tenemos que confiar en Dios. Si os parece, nos vamos a meter en la palabra y vamos a analizar y a ver qué podemos aprender de algunas de estas crisis. No las podemos tocar ni mucho menos todas, porque si no estaríamos aquí una semana hablando. Pero sí podemos tocar algunas dentro de la palabra de Dios que nos ayuden a comprender el hecho en sí de cómo viene una crisis, por qué viene una crisis, después, ¿qué podemos hacer nosotros para prepararnos? ¿O qué podemos esperar que haga Dios por nosotros? Así que de una forma u otra, analizar estos pasajes bíblicos, estas escrituras, puede ser de bendición. Y yo creo que como cristianos debemos estudiarlo. Vamos a irnos al Génesis, capítulo 21. Encontramos aquí una crisis familiar.
Estamos en la vida de Abraham. Todos hemos oído o visto, porque la vida de Abraham es muy conocida, es una referencia dentro de la palabra de Dios. Él es el patriarca por excelencia. Él es el hombre escogido por Dios, fue el hombre escogido por Dios para establecer un precedente, un principio, una base que acabaría tocando, afectando, bendiciendo a todas las naciones de la tierra, a todas las familias de la tierra. En Abraham serían benditas todas las familias de la tierra, por la sencilla razón de que Dios iba a hacer de Abraham el antecesor, el patriarca antecesor de la nación de Israel y de Jesús. Y es más, también iba a ser declarado no solo amigo de Dios, sino padre de los creyentes. Y como Pablo explica a los Gálatas, en Abraham somos bendecidos todos los creyentes. Esto significa que la vida de Abraham, toda la vida de Abraham registrada en la Biblia, puede ser de bendición para nosotros, por las cosas que le ocurrieron a él y que Dios quiso que le ocurrieran, para que nosotros pudiéramos aprender algunas cosas importantes para nuestra vida cristiana, para nuestra vida espiritual. Encontramos una crisis familiar en el tiempo, en la familia de Abraham precisamente, ya que esperando un hijo, Dios se lo había prometido, y no llegando porque Dios estaba poniendo a prueba la fe de Abraham y de paso también la fe de Sara. Y no llegando el niño porque pasaban los años, las décadas. Entonces Sara tomó la decisión de que quizá el cumplimiento, y ella quería aportar algo, recordamos que ella era estéril, no podía tener hijos y además ya se le estaba pasando la edad normal de la fecundidad. Entonces le dijo a Abraham, mira Abraham, toma a mi sierva, y es como si ella me diera un hijo. Recordamos que estamos en tiempos muy diferentes a aquellos, y que en aquel tiempo una sierva era realmente una esclava, y no tenía propiedades. Todo era de su amo, de su dueño. Entonces, todo lo que era de la sierva era también de Sara como dueña de aquella mujer. Entonces, lo que Sara dice es, ya que yo no puedo tener hijos, que mi marido tenga el hijo que Dios le ha prometido, pensando que así lo podría hacer Dios a través de esa criada, de esa sierva. Efectivamente, nació un hijo, y estuvo viviendo en la casa como un hijo. Abraham lo tuvo criando como a su propio hijo, incluso pensando que podría ser el hijo prometido. Las cosas se complican a veces a nivel familiar, y en este caso Agar, la sierva de Sara, la que había concebido y había tenido a Ismael, pues de alguna forma no supo manejar esa situación. Entonces comenzaron algunas tensiones. Cuando nació Isaac, porque Dios visitó a Abraham y le dijo, la descendencia que yo te quiero dar no es a través de Ismael, sino a través de Isaac. Y efectivamente, Sara quedó embarazada y nació Isaac. Y aquel era el hijo de la promesa.
Al nacer Isaac, las tensiones familiares crecieron. Y nos cuenta el Génesis, ahí en este capítulo en concreto, estamos en el capítulo 21, que vio Sara, leemos en el versículo 9, vamos a leer 3 versículos, vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Un conflicto. A Sara le molestó que Agar, porque había tenido bastante antes a su hijo Ismael, pues se estuviera burlando del pequeño que había nacido de Sara. Por tanto, dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces, aquí tenemos un conflicto que está provocando una crisis. Agar no es sabia para no molestar a su ama y se mete con el pequeño. Ella entonces siente que las cosas no van a funcionar y que es mejor que se separen del seno familiar, pero claro, es el hijo de Abraham. Estamos hablando de un hijo de Abraham. Y a Abraham, pues, no le parece bien. Bueno, ahí tenemos una crisis servida. Saltamos unos versículos dentro del Génesis, pero en el capítulo 22. No, está en el capítulo 21, hemos dicho el 21, ¿verdad? Bien, y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se va a resolver esa crisis familiar? Bueno, Abraham está angustiado y Dios le va a hablar a Abraham y le va a decir, Abraham, haz lo que Sara te pide, porque es cierto que Isaac no va a heredar juntamente con Ismael. La herencia será para él. Pero yo haré de Ismael, haré una gran nación. Y de hecho, bueno, vemos en la palabra cómo Ismael llegó a ser un gran patriarca y también tuvo 12 hijos. Y tuvo una gran descendencia. Pero en ese momento y en esa circunstancia, Dios le está diciendo a Abraham, Abraham, deja libre a Agar y deja que se vaya con su hijo. Y así es como sale Agar. Y caminando por el desierto con el niño, pues llega un momento en que se agotan, les falta agua, y entonces piensa que están perdidos y que van a morir. Así que para no ver cómo moría su hijo, pues lo dejó en un lugar y ella se apartó a otro. Pero el niño comenzó a llorar. Y en ese momento un ángel vino para ver a Agar. Le dijo, Agar, Dios ha oído el llanto de tu niño. No te preocupes, Dios va a cumplir su propósito. Él va a ser un hombre fuerte, valiente, va a ser padre de una gran nación, de naciones, y Dios cumplirá su voluntad. Y entonces le proveyó de agua, les proveyó de agua. ¿Por qué contamos esto? Porque cuando estamos en una crisis familiar,
Hay cosas que nos pueden ocurrir de forma inesperada. Agar estaba confiada en la casa de Abraham y Sara, ¿o no? Pero de pronto vino con causa. Pero muchas veces nosotros no vemos las causas. Seguimos caminando como si nada pasara, como si todo fuera normal, y de pronto viene un cambio, y entonces ¿qué hacemos? Y podemos ser sorprendidos por las circunstancias, y podemos ser sorprendidos porque nos acostumbramos a algo que no estaba funcionando bien. Y viene la dificultad y viene el problema. Bien, ahí tenemos la crisis. Ahora, ¿qué vemos en este pasaje en concreto? Vemos que Dios está al control. Dios siempre está al control. Tú puedes decir, bueno, la herencia era para Isaac, era el hijo prometido, y ahí estaba. ¿No será que ya Agar e Ismael Dios los olvidaría? No. Dios no olvida a nadie. Incluso si ya no estás donde deberías o donde podrías haber estado. Si lo has hecho mal, si has estado pues actuando con poca sabiduría y te has traído sobre ti problemas, Dios todavía está al control, Dios todavía te ve, Dios todavía vela por ti. Y si te vuelves a Él, Él te cuidará. Vamos también en el Génesis a una situación un poco más grande. Ya no es personal, ya no es familiar, ahora es nacional. Y vamos a ir al capítulo 41 del Génesis, repito. Vamos a leer los versículos 15 al 36. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Así que estamos, por eso digo a nivel nacional, estamos en el palacio del faraón, rey, gobernante de una nación. Y en aquellos días Egipto era un país fuerte, grande, muy importante. Y ha tenido un sueño, como vemos, y no tiene interpretación. Y entonces llama a José, porque José ya ha adquirido cierta fama de interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Esto es muy importante. ¿Qué vamos a hacer frente a una necesidad, frente a un dilema? Algo que nos sorprende. ¿Podemos simplemente quedarnos en nosotros mismos, dándole vueltas a la cabeza? ¿Podemos estar mirando nuestras fuerzas y quizá temiendo de que se nos presente una tarea demasiado grande y provoque una crisis personal? ¿O podemos descansar en el Señor? ¿Podemos hacer como José? Bueno, no está en mí. Si yo interpreto sueños, es porque Dios me los revela. No es porque yo sea nadie más listo que los demás. Es simplemente porque Dios me da de su gracia. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces Faraón dijo a José:
En mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, el Nilo, y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia. Ya cuando aparece el número 7 en la Biblia, pues vemos, estamos ya acostumbrados a verlo y sabemos que estamos ante algo que Dios mismo está realizando. Es Dios quien le da el sueño al faraón. Es Dios el que diseña ese sueño y se lo va a dar al faraón para que ocurra lo que Dios quería que ocurriera. ¿Y qué vemos? Del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia que pacían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Así que la descripción, él vio un sueño de forma muy vívida, muy clara, cada detalle de las vacas. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, pues no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas aún era mala, como al principio, y yo desperté. Así que aquí tuvo un sueño el faraón en el que vio esas vacas con mucho detalle y cómo las flacas, feas, maltratadas o como queramos verlas, muertas de hambre, pues atacaban a las gordas, a las hermosas y se las comían. Pero parecía que como si no hubieran comido el hambre que tenían aquellas vacas. Y desperté. Y después, en otro momento, tuve otro sueño. Vi también, soñando, que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas, y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas. Y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas, 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Ahora, cuando viene la abundancia, cuando hay prosperidad, cuando las cosas funcionan bien, hay trabajo, todo fluye, hay de sobra, nos podemos permitir hasta tirar, desperdiciar, mal usar, porque como hay tanto, ¿verdad? Esos años tienen un grave peligro, el peligro de olvidarnos de que eso también pasará. Podemos llegar a pensar erróneamente que siempre será así. ¿Pero será así siempre? No. Entonces cometemos el grave error de acomodarnos demasiado en la prosperidad.
Y cuando nos acomodamos demasiado y ya no queremos que eso cambie, también se nos va de la cabeza la posibilidad de que las cosas empeoren y de que vengan problemas y vengan crisis. ¿Qué ocurre? Pues que no guardamos. Como no lo tenemos en mente, pues ¿para qué vamos a guardar si mira lo bien que estamos? Que todo va bien, ¿verdad? Que no falta de nada, que tenemos de sobra. Entonces, ¿por qué vamos a guardar? Y de pronto las cosas cambian. Y te digo que no cambian solo una vez. La vida humana es corta, pero lo suficientemente larga como para que veamos muchos cambios, ¿o no? Cambios en nuestra propia vida, muchos, y muchas crisis de todo tipo, crisis económicas o crisis psicológicas, crisis laborales, crisis de relaciones, crisis con los vecinos, con los jefes, con los empleados, con los compañeros, con los vecinos, con todos. Todos nos pueden proveer alguna crisis. Pero esto es lo que había pasado. Así que, bueno, ¿qué hacer ahora? Bueno, gracias a Dios, por su misericordia, Dios estaba avisando. Yo personalmente creo que cuando el pueblo de Dios es un pueblo sincero, que le busca, que quiere hacer su voluntad, Dios es fiel en avisar. No digo que Faraón fuera ese pueblo fiel, pero ahí estaba José, que sí lo era. Y por causa de José, y por causa de la familia de José, Dios le estaba avisando al Faraón. Así que cuando escuches en las noticias, vienen crisis, vienen, ponlo ahí, vacas flacas, o espigas flacas, o como quieras, piensa, ¿por qué le estará ahora dando a la gente, a las noticias, a los gobernantes, por hablar de escasez? ¿Por qué estarán diciendo que hay o vendrá desabastecimiento? Piensa, ¿no será que Dios, por causa de sus hijos, esté avisando? ¿Podría ser? Bueno, a Faraón le avisó por un sueño, por dos sueños en concreto, aunque era el mismo, tenían el mismo significado. ¿A nosotros nos puede avisar por internet o no? Nos puede avisar por la televisión, por las noticias, nos puede avisar por otros caminos, otras fuentes, pero también nos puede avisar por sueños, ¿o no? Nos podría dar sueños al respecto. Ahora, cuando llega a nuestros oídos, tenemos que tomar decisiones. Tenemos que pensar, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Es lo mínimo, ¿no? Podemos decir, mira, olvídate de todo, yo no voy a hacer nada. Bueno, después no digas que Dios no te avisó. Porque Dios te avisó. Ay, pero ¿y si me molesto en hacerlo, en prepararme? ¿Y si ahora me gasto más en comida y guardo y luego no pasa? Bueno, todavía te la podrás comer, ¿o no? Pero es mejor prepararse y no necesitarlo que no prepararse y sí necesitarlo. Porque entonces estarás lamentando lo que no hiciste al no prepararte para una crisis. Si te puedes preparar para una crisis, hazlo. Mira, todos hemos pasado a lo largo de nuestra vida, y no una sola vez, por crisis de salud, ¿o no? ¿A quién no le ha dolido una muela, la espalda, la barriga, las piernas?
Y a veces era algo liviano, pasajero, aunque te molestó mucho, y a veces era algo más grave. Pero algunas veces nos ocurren problemas de este tipo porque no fuimos precavidos, ¿o no? Porque adoptamos un estilo de vida que nos apetece y no pensamos en las consecuencias. Nos apetece ciertos alimentos. Yo no puedo pasar sin dulces. Y entonces se acostumbra uno a que todos los días hay que tomar una buena ración de dulces. Bueno, pues mañana no vas a tener el problema, ni pasado tampoco. A menos que te comas una barbaridad, ¿no? Pero con el tiempo es que has adoptado una alimentación desequilibrada. Es que estás haciendo cosas que te van a acarrear problemas. Entonces, ¿qué vas a hacer? Bueno, puedes dejarlo pasar y decir, bueno, pues ya cuando venga el problema, pues ya me verá el médico. ¿No? Y si cuando te vea el médico te dice, oye, esto es grave, es muy posible que te ponga dieta, y a lo mejor de por vida, pues estás pagando las consecuencias de no haber sido suficientemente prevenido. Es mejor tomar las cosas con sabiduría y tener un estilo de vida correcto, equilibrado, preventivo. Bien, ¿qué pasó entonces? ¿Cómo acabó la historia de José? Todos lo sabemos. José le dijo al faraón lo que necesita su majestad es rodearse de hombres preparados para poder llevar a cabo un programa de guardar, de preservar de todas las cosechas una quinta parte. Y guardarla porque van a venir 7 años de escasez y Dios está siendo bueno con ellos. Les está dando abundancia. ¿Para qué? Para la escasez. Si pensáramos así, ¿sabes? Nos irían mejor las cosas. ¿Sabes? A veces pasamos por momentos en nuestra vida, por ejemplo, cuando estamos solteros, que nos sobra el tiempo. No tenemos muchas responsabilidades. Incluso si estamos estudiando o si estamos tratando de poner en marcha un proyecto, una empresa, pero no tenemos las cargas familiares. Y eso nos permite pues, disponer de más tiempo. ¿Cómo lo empleamos? Lo empleamos sabiamente. Si somos cristianos, aprovechamos nuestro tiempo disponible o nuestro tiempo libre para llenarnos de la palabra de Dios, para invertir en un crecimiento espiritual, en un desarrollo interior basado en la palabra de Dios, porque tenemos tiempo y acudimos a la Biblia y leemos y meditamos y guardamos en nuestro corazón y tomamos decisiones sabias porque estamos aprendiendo. ¿Sabes qué pasa si no lo hacemos? Que luego la vida cambia. Y entonces ese negocio que empezabas ha crecido y ya no te deja dormir. Y además tienes familia y ya tienes varios hijos
y tampoco te dejan dormir. Y se ponen enfermos, hay que llevarlos al colegio todos los días, hay que comprarles de todo. No puedes descansar como descansabas en aquella situación de soltería, ¿no es cierto? Y luego dices, pues sí, tengo problemas, pero es que no tengo tiempo para mí, no tengo tiempo para estudiar la Biblia, no tengo tiempo para meditar, no tengo tiempo para orar. El Señor te dio abundancia, pero no guardaste para la escasez. El Señor te bendijo, tenías tiempo libre y tenías una Biblia en casa a mano, hasta en el móvil, en el ordenador. Estabas rodeado de Biblias, pero pensabas que ese tiempo nunca acabaría, pensabas que la abundancia estaría siempre. Y todo ese ocio que malgastaste, todo ese tiempo que lo pasaste sin aprovecharlo realmente, luego se transformará en lamentación. Y ahora que tengo todas estas cargas, que me falta tiempo para todo, ahora que me estoy secando, ahora que me siento morir por dentro porque me falta aliento, me falta meditación, me falta tiempo libre y no lo tengo. Seamos sabios. Amén. ¿Qué le dice José al faraón? Ahora, en el tiempo de la abundancia, porque van a venir 7 años de abundancia, sé sabio, organízate, prepara las cosas, porque será tiempo de guardar, de prevenir, de actuar adecuadamente. ¿Por qué? Porque va a terminar. No serán 7 años, luego otros 7 y luego otros 7 y ya te han muerto, no. Serán 7 años de abundancia y cuando acaben esos vienen los de escasez. Bueno, el faraón fue sabio y tomó la decisión que consideró más conveniente. Bueno, si hay alguien que se da cuenta de lo que pasa y que puede prever y puede hacer lo correcto, es este hombre José. Y José pasó de la noche a la mañana de estar en la cárcel injustamente a ser el gobernante de todo Egipto. ¿Por qué? Dios estaba proveyendo. Dios no se olvida de los suyos. Dios cuida de los suyos. Pero también espera que nosotros seamos sabios. Vamos a mirar solamente un caso más que está en el libro de los Jueces. Ya te digo que podríamos estar hablando aquí semanas acerca de cada caso en la Escritura en donde hubo una crisis y Dios manifestó que Él es el proveedor. Bien, es la historia de la época conocida como la de los jueces. Israel ya estaba en la tierra prometida y Dios había ordenado que hubiera personas juzgando a la nación y guiándola a tomar las decisiones correctas, sobre todo velando porque se hiciera lo correcto. La gente cumpliera la ley. Cuando digo la ley me refiero a la ley de Dios. Pero ¿qué pasó? El pueblo pensó que, bueno, ya lo tenemos todo. Mira, tenemos abundancia, tenemos tierra, casas, son nuestras. Ya no somos esclavos.
Ahora ya aquí podemos, mira, estamos bendecidos por Dios. Ha sido difícil, ha sido una lucha, pero ya se acabó. Ahora estamos bien. Y vino tal relajación que comenzaron a olvidarse de dónde venía todo aquello. Comenzaron a olvidarse de que aquello era una bendición de Dios y que deberían de mantenerlo como Dios había dicho que hicieran. Y comenzaron a adorar otros dioses y comenzaron a emparentarse con los paganos y a adoptar sus creencias falsas en ídolos. Comenzaron a relajarse de tal forma que descuidaron su vida espiritual, su relación con Dios. ¿Y qué pasó? Dios es bueno, Dios es fiel. Y hay algo que es matemático. Cuando Dios te bendice y no lo valoras y lo desperdicias, Dios te dejará pasar por una crisis. Dios dejará que padezcas, por lo menos temporalmente, una crisis. ¿Por qué? Porque Dios está tratando de enseñarte sabiduría. Dios intenta que aprendamos a ser mejores, a ser más conscientes, a ser más listos, a no descuidarnos tanto. Esto es lo que le pasó a Israel. Y entonces Dios permitió que los madianitas invadieran Israel. Y no solamente ellos, otros pueblos de ahí. Venían, se agolpaban por multitudes en la tierra y se comían todo lo que encontraban. Y dejaban a Israel sin sus cosechas, sin sus animales, sin sus ganados, nada, todo arrasado. Y entonces casi se quedan sin vida también, porque no estaban preparados para hacerle frente a una multitud así. Y entonces, ¿qué pasó? Tuvieron incluso que dejar sus casas, tuvieron que hacerse cuevas en el monte, tuvieron que buscar refugio por algún lugar para huir de aquella multitud de enemigos que venían a arrasarlo todo. ¿Por qué? ¿Acaso no estaba Dios con ellos? Sí lo estaba. Pero en este caso en particular, como desde luego ocurrió en otras ocasiones, Dios estaba con ellos para enseñarles. Y a veces cuando nos parece que Dios no está con nosotros, no es que no esté con nosotros. Es que Dios está tratando de enseñarnos algo que parece que no estábamos dispuestos a aprender. Y esto es lo que pasó. Prácticamente Israel pasó una tremenda crisis de ruina. Se llama ruina. Y todos sabemos lo que es la ruina, ¿verdad? Cuando te quedas sin nada, con lo puesto y a duras penas, huyendo por tu vida. Y claro, la gente comenzó a darse cuenta y empezó a arrepentirse. ¿Qué hemos hecho? Con lo bien que estábamos. Y ahora, y comenzaron a orar. Y Dios dijo, no, si estoy aquí. Estoy con vosotros. Y os sigo amando. Y quiero cuidaros. Pero el problema lo tenéis vosotros, que sois insensatos, que os descuidáis, que os olvidáis de dónde habéis salido
¿Y por qué estáis aquí? ¿Y quién os ha cuidado? Y os olvidéis del amor de Dios, nos olvidamos de la gracia divina, nos olvidamos de la misericordia y del amor de Dios. Finalmente lo que hizo Dios fue llamar a un joven que era sincero delante de Dios, se llamaba Gedeón. Le llamó y le dijo: Gedeón, yo escucho el lamento de mi pueblo y vamos a liberarlo de sus enemigos. Porque Dios está contigo. El ángel que vino a ver a Gedeón, esas fueron sus palabras. Porque Dios está contigo. Y él dijo: pero ¿por qué nos pasan estas cosas? Si Dios está con nosotros, ¿por qué nos pasa esto? Bueno, la maldición, recuerda, no viene sin causa. Siempre hay una razón, siempre hay una causa. Y Dios iba a usar a Gedeón precisamente para traer esa liberación, esa victoria que Israel necesitaba. Pero fíjate qué cosa. Dios iba a utilizar aquella victoria que Dios le daría a Israel con el mínimo posible de gente. ¿Por qué? Porque Israel tenía que aprender que Dios es el que provee. Dios es el que toma la iniciativa y Dios es el que lleva a cabo su obra. No eres tú, no soy yo, no es porque somos muchos o pocos o porque tenemos esto o aquello, no es nada de eso. Es Dios y solamente Dios. Y si nos olvidamos de eso, ya empezamos a ir mal. Dios llamó a Gedeón y Dios va a instruir a Gedeón. Mira, Gedeón, reúne a hombres dispuestos a luchar. Y ahora de pronto Gedeón corre para ver quién puede unirse a él. Hace un llamamiento, una llamada a filas. Comienza a traer un ejército. Y reúne 32.000 personas. Bueno, ya era algo. La verdad es que no era mucho en comparación con el ejército madianita, porque los madianitas habían reunido gente y tenían un ejército de 120.000 soldados. Entonces, 32.000, creo que esa era la cifra, 32.000 hombres para pelear contra 120.000, bueno, era una cierta desventaja. Y Gedeón tenía cierto temor. Pero bueno, ahí están, ya tenemos 32.000 personas. Y ahora Dios le dice a Gedeón: Gedeón, son demasiados. Gedeón está pensando: no somos suficientes. ¿Sí? No somos suficientes. Y Dios le dice: Gedeón, son demasiados. Te explico por qué. Dios le va a explicar a Gedeón. Mira, Gedeón, este pueblo tiene un defecto. Y es que cuando los bendigo, les doy abundancia, los prospero, les doy buena tierra, les cuido, les mimo, se olvidan de mí, empiezan a pensar que la salvación que disfrutan viene de ellos y tienen que aprender esa lección. Así que vas a hacer una cosa: reúne a ese ejército de 32.000 y diles: todos los que no lo tengan claro, que tengan algún tipo de miedo,
que se vuelvan a su casa. Que se vuelvan a su casa. Bueno, 22.000 se fueron. Parece que había cierto miedo, ¿no? 22.000 regresaron a sus casas y se quedó con 10.000. Y entonces los temores de Gedeón crecieron. Uy, pues si éramos pocos, ahora, ¿qué vamos a hacer con 10.000 para enfrentarnos a 120.000? Y Dios le dijo, Gedeón, todavía son demasiados. Todavía son demasiados. Así que, dales una vuelta. Vamos a hacer un ejercicio. Hay que prepararse para la batalla. Vamos a correr. Y cuando pasen por el río, fíjate bien, porque habrá algunos que no pararán, cogerán agua en su mano y se la echarán a la boca. Pero otros sí se pararán, así como desesperados, y se arrodillarán y se pondrán a beber como si fueran un animal. Toma nota, porque todos los que se inclinen, se arrodillen para beber, mándalo a su casa. Y entonces se quedó con 300. Con 300. El campamento de Madián todavía seguía ahí. Eran 120.000 soldados. Pero ahora Dios solamente quería pelear con 300. Ahora, ¿por qué? Pues bueno, es muy sencillo. Es porque es imposible, ¿o no? Es imposible que 300 acaben con un ejército de 120.000. Es imposible a menos que Dios esté con ellos. ¿O no? A menos que Dios esté con ellos. Y esto es lo que Dios les quería enseñar. Ahora, el desenlace final, la victoria que iba a obtener Israel, nos enseña algo muy importante a todos nosotros. Fijaros cómo lo hizo. Dios le dijo a Gedeón, mira, dale a cada uno de ellos, haz 3 grupos de 100 y ponlos repartidos por los montes que están alrededor del campamento de los medianitas. Y dale a cada uno un shofar, un cuerno de estos que suenan para llamar al pueblo o para la guerra. Le das a cada uno uno. Y le das una olla de barro. Y dentro le pones una luz, una tea ardiendo. Y os repartís así. Yo no sé, yo creo que la gente estaría como diciendo, Dios mío, ¿esto qué es? ¿Qué va a pasar aquí? Y Gedeón estaba asustadísimo. Dios mío, en la que nos vamos a meter. Ni siquiera llevamos armas, en la que nos vamos a meter. Y Dios le dijo a Gedeón, con que tienes miedo, ¿no? ¿Sabes? Cuando tenemos miedo, estamos revelando en el espíritu algo esencial. Es que nuestro enfoque está en el problema en vez de en Dios. Eso es lo que estamos manifestando, ¿o no? Estamos preocupados por el enemigo y ahí nos dominan, porque no estamos confiando en Dios, que es el que nos puede dar salvación.
Y Dios veía el corazón de Gedeón. Gedeón tiene miedo. Era mucha responsabilidad. Y Dios le dice: Gedeón, baja, llévate a tu siervo y baja al campamento de noche, que no te vean, baja con él. Y escucha. Entonces, pues ahí, disfrazados de espías, bajan por la noche sin que nadie los vea y se van acercando al campamento. Y llegan a una tienda. Y los soldados que estaban ahí, todavía sin irse a dormir, estaban hablando entre ellos. Y uno le decía al otro: he tenido un sueño que me ha dejado. ¿Y qué has soñado? Dice: pues he soñado que venía del monte como un pan de trigo de Israel. Venía hacia nosotros y golpeaba la tienda y la destrozaba. Y el otro dice: no me digas, eso es Gedeón y sus hombres, seguro que se han armado y nos van a sorprender y nos van a machacar. ¿Te imaginas la conversación que estaban teniendo? Y Dios le estaba diciendo a Gedeón: ellos tienen más fe que tú. Ellos ya están viendo su derrota y tú todavía no eres capaz de ver tu victoria, ¿no? Así que Gedeón vuelve armado de fe. Estaba aprendiendo fe de los madianitas. Y pone a sus hombres en orden y le dice: cuando yo dé la orden, sonad las trompetas. Sonad las trompetas. Y entonces, dejar caer vuestras ollas al suelo y quedaros con la luz. Y esto es lo que hicieron. Y de pronto vino tal confusión, tal temor en el campamento de Madián, que se vieron ya totalmente perdidos, atacados por Israel, y nadie les estaba atacando. Pero el temor se apoderó de ellos de tal manera que empezaron a pelearse unos contra otros en la noche, confundidos, creyendo que eran atacados por Israel. Mira, ni siquiera tuvieron que pelear. Ni siquiera tuvieron que moverse. Solamente obedecer. Dios está tratando de enseñarnos que Él es el proveedor. Que si Dios te da abundancia, guarda, sé sabio. Si Dios te está dando un tiempo en el que puedes guardar, debes hacerlo con sabiduría. Y si te asalta, si te sorprende una crisis, mira a Dios, porque Él es el proveedor. Siempre confía en el Señor. Haz tu parte y confía en Él. Y si no has podido prepararte, confía en Él, porque Dios es fiel y Él hará su parte. Pero no seas perezoso, porque si Dios te está dando ahora para que puedas guardar, debes guardar. ¿Podemos entender esto? Amén. ¿Sabes? El Dios proveedor, el Yahvé Jireh, como se dice en hebreo,
proviene de cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac. Nos acordamos de eso, ¿verdad? Y obediente Abraham, confiando en Dios, tomó a su hijo Isaac y lo llevó al monte Moría, donde Dios le había dicho que lo llevara para ofrecerlo en sacrificio. Cargó sobre el muchacho, porque ya era un adolescente, cargó la leña en él y subió al monte para sacrificarlo. Cuando estaban de camino de subida al monte, Isaac le preguntó a su padre: bueno, vamos a sacrificar, pero ¿dónde está el animal para el sacrificio? Porque él no sabía que él iba a ser el sacrificado. ¿Te acuerdas de eso? Génesis 22. Y entonces Abraham va a hacer una tremenda revelación para todos nosotros. Él dijo: Dios proveerá. Confía, Dios proveerá. ¿Podemos guardar esa frase en nuestro corazón? Confía, Dios proveerá. Y cuando estaba a punto de sacrificar a Isaac, Dios envió un ángel para decirle: Abraham, no mates a tu hijo, porque ya Dios ha comprobado que tu confianza en él es firme, es segura. Y entonces le mostró que había un cordero que se había enredado por la cabeza en una zarza. Y demostró que ese era el cordero que tenía que sacrificar. Nosotros entendemos, porque ya ha pasado mucho tiempo y tenemos el Nuevo Testamento, que aquello era un acto profético del sacrificio de Jesús, que también sería un cordero, que también tendría la cabeza enredada en los espinos, y que así entregaría su vida por nosotros. Jesús es nuestro proveedor, es la provisión, es el proveedor y la provisión. Dios sacrificó a su Hijo para no tenernos que sacrificar a nosotros. Y el apóstol Pablo, terminamos con esta escritura de Romanos 8, va a hacer una declaración que siempre deberíamos de recordar. Acuérdate de guardar en tu corazón: el Señor provee, ¿verdad? Confía, el Señor provee. Y Pablo lo traduce así, en el versículo 32 de Romanos 8. Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Dios nos ama. ¿Quieres saber por qué? Por su gracia. ¿Cómo lo sabemos? Porque envió a su Hijo a morir por nosotros. Y si nos entregó a su Hijo, ¿qué no hará por nosotros? ¿Qué no hará por nosotros? Dios es nuestro proveedor. Amén. ¿Podemos orar que el Señor nos dé esa fe y esa confianza? Señor, te damos las gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, que las cosas que hemos aprendido en esta noche, tú las hagas resplandecer en nuestros pensamientos, en nuestros corazones, que las atesoremos, que las guardemos como oro. Señor, tú eres nuestro proveedor. Todo lo que nos pides es confianza
confianza suficiente para ser sabios, para obedecer, para hacer tu voluntad y para saber que tú estás siempre velando por nosotros. Tú eres nuestro proveedor y te damos las gracias por ello. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios os bendiga. Gracias, Jesús.